Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos, formalmente bienvenidos a esta jornada que va a estar abocada al análisis comparado del control de constitucionalidad y de convencionalidad en los 4 países que están aquí presentes en esta jornada. Vamos a tener la experiencia de Chile, la experiencia de Uruguay, la experiencia de Perú y, por supuesto, la experiencia argentina. Esta jornada tiene como objetivo, entonces, cumplir en el marco del módulo sobre convencionalidad, cumplir con uno de los objetivos de este módulo, que era llevar a cabo un análisis comparado que, por supuesto, en la riqueza posible tendríamos que agotar, o quizás no agotaríamos en todos los modelos de los países entre el sistema americano y europeo, por ejemplo, pero entonces optamos por buscar profesores especialistas en estos temas, profesores de constitucional especialistas en estos temas, con el objetivo, les diría, simple en principio, de abarcar países con regímenes unitarios versus países, o país como la Argentina con un concentrados, difusos, con las características propias de cada uno de estos 3 países. Por ello, la consigna que le hemos dado a cada profesor invitado es que utilice su capacidad de síntesis para hacer el planteo de las principales características en su país en aproximadamente 10 minutos. Yo iré contando el tiempo y seré la maestra de ceremonias, entre comillas, que les iré indicando cuando se les termina el tiempo. Por supuesto que es un tiempo que no será tan estrictamente absoluto, porque si alguno de ustedes, por supuesto, termina sus ideas en 12 minutos o 13, absolutamente entendible, pero el objetivo es justamente posibilitar el debate posterior. En función de ello, le pregunto a Paula Garat de Uruguay, o bien a Connie Núñez de Chile, y lo dejo a Aníbal Quiroga León para luego de las 2 profesoras. ¿Cuál de las 2 les gustaría comenzar? ¿Alguna de las 2 que quiera comenzar? ¿Paula o Connie? Como indiques, Gabriela, para nosotros Sí. Está bien. Bueno, listo. ¿Querés empezar, Paula, entonces vos? La presento a Paula. Profesores, les he pedido un brevísimo currículum. Verán que cualquier nombre que pongan de ellos en Google encontrarán todas sus actividades, sus antecedentes. Casi les diría que es una formalidad hoy presentar a un profe, pero igualmente les presento a la profesora María Paula Garat. Es doctora, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, es profesora de Derecho Constitucional y Derecho Financiero en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay, es socia del estudio Brown Costa Abogados en Montevideo y tiene, como les decía, muchísimos antecedentes más y por sobre todo es una excelentísima persona y muy dedicada a la docencia y generosa al compartir sus conocimientos. Así que, Paula, un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Gabriela, el placer es mío. Un gusto para mí estar hoy acá con ustedes, acompañando esta jornada. En mi caso voy a dar la perspectiva en estos breves minutos de Uruguay, de cómo es a rasgos generales el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad en Uruguay. Para eso me voy a referir primero a algunos requisitos formales que tiene el régimen y que eso va a repercutir y repercutió históricamente en la jurisprudencia de la Corte. Me voy a referir también a algunos otros aspectos ya más de fondo que hace a la recepción de parámetros de derechos humanos, del control de convencionalidad en la materia por parte del órgano que realiza este control, que es la Suprema Corte de Justicia. Voy a indicar algunos problemas y algunos cuestionamientos que yo presento y cuáles son, por lo menos a mi juicio, en mi opinión, las futuras perspectivas que de esto podemos esbozar. Primero que nada, el sistema de control de constitucionalidad uruguayo, en lo que tiene que ver con las leyes en sentido orgánico formal y también con los decretos de los gobiernos departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción,
Es un control concentrado en la Suprema Corte de Justicia, a diferencia de lo que ocurre en algunos de los otros países, como presentarán. Se origina o se puede originar en tres vías: en la vía de acción, en la vía de excepción o de oficio, en la primera directamente ante la Suprema Corte de Justicia, en las otras que requieren un proceso, un procedimiento en curso. Y requiere también una especial legitimación, un interés directo, personal y legítimo. Y ahí se presenta el primer problema para realizar este control de constitucionalidad cuando refiere a las leyes, en cuanto se descarta la posibilidad de su planteo, por ejemplo, a través de la representación de intereses colectivos, de intereses difusos, y esta interpretación del interés directo, personal y legítimo que exige la propia Constitución para iniciar esta acción, ha sido interpretada en forma restrictiva por la Suprema Corte de Justicia en muchos casos. A modo de ejemplo, para que tengan algún ejemplo práctico, en materia tributaria, el agente de retención siempre se entendió, hasta hace poco, hasta el año 2018, que no tenía legitimación para iniciar una acción de inconstitucionalidad. Y así también en otras materias, por ejemplo en materia de autonomía departamental, también la Corte ha rechazado algunas acciones por este motivo de falta de legitimación, y con eso no ingresa al análisis de fondo, al análisis sustancial de la contienda. También, y como aspecto formal, históricamente la Suprema Corte de Justicia ha empleado algunos puntos de partida para el análisis y para la realización del control de constitucionalidad. Por ejemplo, que la Corte no juzga el mérito o desacierto legislativo. Por ejemplo, también que existe una presunción de constitucionalidad de las leyes. Entonces, en varios fallos se ha mencionado que la inconstitucionalidad tiene que ser manifiesta, tiene que ser clara para así declararla. Esto, afortunadamente, y en las últimas sentencias se ha dejado un poco de lado, se ha matizado, con lo cual la perspectiva es más que, yo creo que es positiva en ese sentido. Y en lo que tiene que ver con la legitimación, también en algunos aspectos se ha matizado últimamente, con lo cual correspondería pensar que ingresarían al análisis o que podrían ingresar algunos otros temas más en un sentido más abarcativo. En lo que tiene que ver con los aspectos ya más de fondo, y respecto particularmente a los límites a los derechos, la Suprema Corte de Justicia recogió la doctrina del bloque de derechos en el año 2009, un fallo en el que realizó además un control de convencionalidad, y luego comenzó desde allí a citar postulados internacionales, desarrollos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y invocando también en algunos fallos el propio control de convencionalidad. En materia de límites a los derechos, históricamente la Corte siempre refirió a un criterio de razonabilidad en un sentido amplio, y fue recién en el año 2015, y más particularmente desde el año 2016, que ya recepciona y desarrolla otros parámetros como el principio de proporcionalidad. Desde el año 2016 tiene sí una jurisprudencia más consolidada en materia de estos límites, tomando fuente en un trabajo del profesor venezolano Jesús María Casal, y recepcionando algunos requisitos formales y requisitos materiales. Requisitos formales que tienen que ver con la reserva legal, con la determinación y la precisión del contenido de la ley, y requisitos materiales que refieren a la licitud del fin perseguido, al propio principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios, a la intangibilidad del contenido esencial, y a la compatibilidad con el sistema democrático. ¿Cuáles son las fuentes que la Corte invoca para digamos, aplicar estos requisitos que no están expresamente, o que en la mayoría no están expresamente previstos en la Constitución? La Corte hace mención y trae a colación la propia noción de Estado de Derecho, y lo fundamenta también en el artículo 72 de la Constitución uruguaya, que recepciona a las garantías que sean inherentes a la persona humana, o que sean derivadas de la forma republicana de gobierno, y entiende que por allí es el fundamento y es la fuente
para invocarlas y para aplicarlas a los casos. ¿Cómo ha sido la aplicación y el desarrollo que la Corte ha realizado respecto de estas temáticas? Por la prontitud y por la premura del tema. Recuerden que recién se recepciona en el año, prácticamente desde el año 2016, ha sido muy incipiente, todavía con muchas dudas, y todavía faltan, digamos, algunas precisiones y algunas precisiones propias de la práctica y de la aplicación que se realice. Igualmente destaco una sentencia del año 2017 que específicamente refiere a la tutela jurisdiccional efectiva, que es un principio que no está texto expreso tampoco en la Constitución uruguaya, y en el que la Corte realiza así un desarrollo bastante preciso, bastante extenso, mencionando también desarrollos comparados y a su vez realizando, si bien no lo indica en forma expresa, realizando sí un control de convencionalidad en este caso y aplicando, a mi juicio, ya más con mucha mayor precisión algunos de estos parámetros. El control de convencionalidad en este marco se fue invocando y se fue recepcionando, tanto por la Suprema Corte de Justicia como por otros tribunales y juzgados, en el marco también del desarrollo de la propia recepción del derecho internacional de los derechos humanos y de el colocar en definitiva a la Constitución y a la Convención como centro y como punto de partida para el análisis de los casos que se presentan. Tuvo, sí, en Uruguay una particular relevancia por el caso Hellman, que es el caso a través del cual o por el cual se creó, sí, un cierto diálogo entre la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, hay una sentencia, en la 20 del 2013, de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, que luego la Corte Interamericana, en sentencia de supervisión del caso Hellman, califica como algo así como un retroceso en la materia, porque justamente presenta varios cuestionamientos, varias dudas respecto tanto de la temática de fondo, pero sobre todo también de la recepción del propio control de convencionalidad y específicamente de su alcance. En lo que tiene que ver con el control de convencionalidad en Uruguay, yo creo que las dos principales dudas o los dos principales aspectos que puedo destacar es, primero, quién lo realiza cuando se trata de, justamente cuando recae sobre una ley, dado que, como les dije, el control de regularidad constitucional de los actos legislativos es concentrado en la Suprema Corte de Justicia. Como no está previsto el control de convencionalidad, la duda se presenta y para una primera posición podría caer en un principio general y cualquier juez podría realizar ese control. Para una segunda posición, y digamos, en analogía con el control de constitucionalidad, también debiéramos concluir que debiera ser concentrado en la Suprema Corte de Justicia. A este respecto, y si bien en la práctica se han presentado en jurisprudencia las dos posiciones, en doctrina ya varios profesores, el profesor Esteva, el profesor Rizzo Ferrán, se han manifestado en el sentido de que el control, cuando recae sobre una ley, es concentrado en la Suprema Corte de Justicia, y a mi parecer, y de acuerdo a la Constitución uruguaya, creo que es la posición que corresponde dar ante estos casos. La segunda cuestión, ¿cuál es el alcance del control de convencionalidad? Se genera particularmente, y no tanto por la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana, es decir, el control de convencionalidad respecto de la Convención y respecto de la jurisprudencia en la cual el Estado fue parte. Creo que ahí no hay tantas dudas, sino que se acepta y paulatinamente se va a aceptar la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana. Las dudas sí se plantean, incluso la Suprema Corte de Justicia lo plantea en el caso que les mencioné, respecto de las sentencias en las que el Estado no fue parte. Aquello de la cosa juzgada en oposición a la cosa interpretada, ¿no? ¿Hasta qué punto o cuál es el alcance de ese control de convencionalidad? Yo creo que este punto se zanja o se supera un poco analizando y profundizando en este alcance, y sobre todo en lo que
en lo que Ferrer MacGregor agrega y aporta en sus votos particulares en las sentencias de la Corte Interamericana sobre el punto, en el sentido de que la eficacia de las sentencias en las cuales el Estado no fue parte es relativa, dado que son obligatorias como interpretación más favorable a los derechos de que se trata de aplicar, pero que si el Estado diera en el caso una interpretación aún más favorable que la jurisprudencia de la Corte, y por eso lo de relativa podría aplicar y podría otorgar una interpretación aún más protectora. Estos son algunos de los parámetros en general que me interesaba comentarles respecto del control de constitucionalidad y de control de convencionalidad en Uruguay. Yo creo que la perspectiva futura es que todos estos parámetros se continúen desarrollando, que tanto la Suprema Corte de Justicia como el resto de los tribunales continúen recepcionando el control de convencionalidad y recepcionando en definitiva los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos. Creo también que en esto es importante la concepción y el cambio en lo que tiene que ver con el partir desde el análisis de la Constitución y desde el análisis de la Convención en los casos concretos, y en definitiva eso es lo que permite y lo que permitirá en el futuro aplicar en forma integral el ordenamiento jurídico en su conjunto, en estos casos de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad. Excelente, Paula, muchísimas gracias. Excelente. Genia en la capacidad de síntesis. Pero muy buena, muy buena. Bueno, ahora les presento a la profesora Constanza Núñez Donald. Es académica instructora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es magíster en estudios avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid y doctoranda en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autora de un libro muy bueno que se los recomiendo, que justamente trata el control de convencionalidad, teoría y aparición en Chile. Connie, un placer tenerte en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, por primera vez, y vas a ver la cantidad de veces que vas a venir, porque Paula ya ha estado, y Aníbal también. Así que bueno, bienvenida, Connie. No, muchas gracias, Gabriela, bueno, por la amabilidad, por la invitación. Yo feliz de estar compartiendo con todas ustedes este tema que para mí, bueno, me apasiona. Fue parte de mis estudios de pregrado y sigo en el posgrado con esto, así que feliz de compartir algunas ideas. Tengo una presentación, no te asustes, Gabriela, es solo un pequeñito esquema para que puedan seguir las ideas que les estoy compartiendo. Me avisan cuando lo vean. Ahí se está viendo, Connie. Vale. Bueno, en primer lugar me voy a referir a algunos elementos de contexto que permiten entender el control de convencionalidad en Chile. En segundo lugar, a las modalidades de aplicación del control de convencionalidad, y en tercer lugar, a algunos desafíos. En relación al contexto, bueno, mencionar que el modelo de control de constitucionalidad en Chile es de un modelo de control concentrado que recae en el Tribunal Constitucional, que tiene una posibilidad de realizar un control preventivo antes de la promulgación de las leyes y un control represivo. Las dificultades que ha presentado el control de convencionalidad en Chile se han vinculado principalmente con las disputas en torno a la jerarquía sobre los tratados de derechos humanos. En Chile, a diferencia de otros países de la región, nuestra Constitución no es clara en torno a cuál es la jerarquía sobre los tratados de derechos humanos, entonces eso ha dificultado muchísimo la recepción de la doctrina del control de convencionalidad. En tercer lugar, tampoco contamos con un mecanismo de implementación de sentencias de la Corte Interamericana. Además, en cuarto lugar, hay una excesiva relativización del valor normativo del derecho internacional en la cultura jurídica chilena. Y entonces estos tres elementos han tenido como resultado que probablemente Chile sea uno de los países que lleva un proceso más lento de adopción del control de convencionalidad. De hecho, el control de convencionalidad no ha sido tan explícito, sino que más bien ha sido un control de convencionalidad implícito. Pese a ello,
sí podemos advertir la existencia de distintas modalidades de aplicación del control de convencionalidad en la jurisprudencia chilena, y pese a que yo les decía que el que está facultado para realizar el control de constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, el control de convencionalidad lo han hecho en su mayoría tribunales ordinarios, las Cortes Supremas y las Cortes de Apelaciones. ¿Y esto por qué? Porque el Tribunal Constitucional sostiene la jerarquía supralegal de los tratados internacionales de derechos humanos, entonces no los considera como parte de su parámetro de constitucionalidad. Entonces han sido en realidad los tribunales ordinarios los que han ejercido el control de convencionalidad en estas distintas modalidades. Una modalidad es el control de convencionalidad correctivo, es decir, aquel que pretende no aplicar una normativa interna por considerar que es incompatible con obligaciones internacionales, y esto se ha hecho principalmente no aplicando decretos de ley de amnistía, no aplicando normas de prescripción del Código Civil que impiden la reparación en casos de violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura, y también no aplicando normas comunes de derecho penal por considerar que son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado relativas a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en conflictos con ley penal. Una segunda modalidad ha sido la interpretación conforme, es decir, buscar una interpretación de la normativa nacional que sea conforme a las obligaciones internacionales, y esto se ha hecho principalmente en tres materias: en materia de prisión preventiva, derechos de los pueblos indígenas y derecho de la identidad de género. Lo que se hace en estas tres materias es tomar la normativa internacional y darle un contenido más extenso e interpretarlo conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En tercer lugar, tenemos una modalidad que me parece interesante porque no la he visto en otros lugares, que yo llamo un control de convencionalidad preventivo, y es que en contextos de acciones de amparo y tutela, las Cortes de Apelaciones lo que hacen es ordenar a los órganos públicos a que en el futuro ejerzan control de convencionalidad en sus respectivas actuaciones, por ejemplo, en materia de las condiciones que se encuentran personas privadas de libertad, o las detenciones o los estándares de uso de la fuerza en las detenciones policiales. Y finalmente ya encontramos la modalidad de control de convencionalidad que implica el cumplimiento efectivo de sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí es especialmente interesante el cumplimiento en el caso Norin Caprimán versus Chile, porque como les mencionaba, como Chile no tiene un mecanismo de implementación de sentencias, lo que tuvo que hacer la Corte Suprema fue una interpretación de sus facultades a la luz de la Constitución que permitiera anular sentencias condenatorias dictadas, en este caso respecto de personas mapuches, y que por tanto permitiera cumplir con los estándares fijados en el caso Norin Caprimán. Entonces vemos que pese a las limitadas posibilidades que han tenido las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema en razón de su competencia, se ha encontrado una forma de realizar el control de convencionalidad dentro de las competencias que tienen estas Cortes. Y el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la competencia para hacer el control represivo y expulsar normas del sistema, no lo ha hecho por el tema de la interpretación de la jerarquía de los tratados. Para finalizar, algunos desafíos que veo yo para Chile específicamente, en primer lugar, es superar la interpretación que neutraliza el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, que vea el derecho internacional de los derechos humanos como algo accesorio y no como algo fundamental a la hora de aplicar el derecho. Se sigue viendo como algo que está fuera del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, y en un sentido similar al que señalaba Paula, hay muchos debates sobre el baremo de convencionalidad. Se cuestiona principalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema si las opiniones consultivas constituyen o no parámetro de convencionalidad. En tercer lugar, tenemos el desafío del desconocimiento de la doctrina y de los estándares internacionales. Se sigue pensando que el control de convencionalidad es solo expulsar normas del sistema, y cuesta ver todavía en los juzgadores que se considera que el control de convencionalidad también puede ser interpretación conforme. Y finalmente necesitamos, de cara al proceso constituyente que está viviendo Chile, que en la nueva Constitución se ensanje definitivamente el valor de la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos, para que esto no siga obstaculizando la aplicación del control de convencionalidad en un futuro. Si tuviéramos más claro que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen un rango constitucional, el órgano de aplicación de la Constitución podría aplicar de una manera más efectiva el control de convencionalidad y no tendríamos los problemas a los que nos estamos enfrentando ahora. Traté de ser lo más sucinta posible. Eso por mi parte, Gabriela, y muchas gracias nuevamente.
Connie, genia, excelente. Es más, Connie, ¿te puedo pedir para el curso de litigación que nos compartas ese presi que armaste? Por supuesto. Porque realmente nos va a servir incluso para hacer un comparado con esos puntos que vos pusiste con el modelo argentino, con el modelo uruguayo, peruano. Excelente. Entonces, ¿podés, Connie, compartirlo con la diplomatura? ¿Con el curso de litigación? Sí, te lo envío. Muchísimas gracias. Recuerden ir haciendo o pensando sus preguntas para abrir el debate. Yo ya tengo pensada para Paula y para Connie. Vayan pensando. Si quieren hacer sus preguntas en el chat por escrito, lo hacen, y si no, luego abrimos el debate oral sin problema. Bueno, ahora vamos a presentar al profesor de Perú, Aníbal Quiroga León. Les leo algunos antecedentes de Aníbal. Es abogado y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctorando en esta Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, pero también de la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesor principal de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Lima, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También fue profesor en la Maestría de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana de México, y tiene un montón de antecedentes más que sirven y que avalan su presencia en estas jornadas como experto en los temas constitucionales y convencionales. Aníbal, un gusto tenerte nuevamente. Vos sí que has estado en vivo y en directo en la Universidad Nacional de Cuyo varias veces. Un gusto tenerte ahora en forma virtual. Así que adelante, Aníbal. Sí, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias a la Facultad de Derecho por la invitación. Me parece sumamente interesante poder participar en este coloquio, en un tema que es por demás retador y novedoso, y quisiera compartir con ustedes algunos aspectos respecto de eso. En el Perú tenemos un sistema mixto de justicia constitucional. Por un lado, desde, digamos, claramente desde el año 33, existía la posibilidad de hacer un control difuso, que no fue algo muy utilizado, y que luego fue relanzado en el año 68 con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los propios jueces no han estado muy enterados desde entonces de qué cosa era el control difuso. Y por otro lado, a partir del año 79, 80, que entra en vigencia la Constitución de entonces, se comprende un tribunal constitucional. En el Perú existe un tribunal constitucional que tiene tres competencias: la de declarar una ley derogada, la de resolver problemas de competencia entre los poderes del Estado y órganos constitucionales, y la posibilidad de resolver en última instancia las acciones constitucionales de garantía, como amparo, habeas corpus, habeas data y acción de cumplimiento. Son las tres competencias únicas que tiene el tribunal. Entonces coexiste en nuestro sistema un sistema mixto, en virtud del cual comparten tanto tareas del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional en la defensa de la Constitución y en la defensa de los derechos fundamentales. Inicialmente, el profesor García de la UNDE le llamó un sistema dual, pero luego de esto, ya después de 30 años, el sistema se ha de alguna manera unificado, sistematizado, y podemos decir que es un sistema mixto, claramente mixto. Y el tema se ve mucho más graficado con el Código Procesal Constitucional, que es una ley orgánica muy interesante, en donde están condensados todos los instrumentos del proceso constitucional y donde tiene participación tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. Entonces hay tres grandes áreas: aquellas que son competencia exclusiva del Tribunal Constitucional, aquellas que son competencia exclusiva del Poder Judicial, como la derogación de un reglamento, donde no interviene el Tribunal Constitucional, y aquellas que comparten, porque las acciones de garantía empiezan en el Poder Judicial y pueden terminar en el Tribunal Constitucional. Hay una interfase después de la Corte Superior en que uno puede llevar la causa al Tribunal Constitucional, y por lo tanto el tribunal se va a pronunciar sobre amparos, habeas corpus, en última instancia, cuando han sido rechazados por el Poder Judicial. En este sistema, que funciona hoy día bastante organizadamente y que se ha sistematizado a partir del año 2004 con el Código Procesal Constitucional, como ya he dicho, pues aparece de pronto el control de convencionalidad. Y aparece primero en la doctrina de los derechos humanos, luego en el ejercicio de las ONGs, y se ve claramente patentizado el año pasado, cuando
Por un lado, el expresidente Kuczynski decide indultar al expresidente Fujimori. El presidente Fujimori cumple una condena de 25 años por crímenes derivados de los casos Lacantuta y Barrios Altos, que es una cosa curiosa porque en aquel momento no estaba tipificado como crímenes de lesa humanidad, pero a pesar de no estar tipificado como tal, la Corte Suprema en la sentencia condenatoria final le pone un cintillo adicional a la condena, dice, condenamos a Alberto Fujimori a 25 años por los crímenes tales y cuales, ¿no? Y hace un apartado, dice, estos delitos constituyen, según la ley penal internacional, delitos de lesa humanidad, cosa que no estaba tipificado en el Perú. A pesar de eso, pues la condena tiene eso y esto pasó luego una revisión por el Tribunal Constitucional, no se tocó una ponencia solitaria de Otto Grumme que dijo que este agregado era ilegal, pero en buena cuenta el tribunal no tocó la sentencia y está ahí. Y sacó una sentencia que dice, para bien o para mal, que son delitos de lesa humanidad. Entonces el presidente Kuczynski, a final del año 17, decide indultar al presidente Fujimori y se va a su casa, usa el indulto presidencial, que es una facultad que está en la Constitución, y los deudos de Lacantuta y Barrios Altos, procesos que pasaron por la Corte Interamericana y que no han terminado en su fase de cumplimiento, diríamos que son procesos que dejan una estela todavía, no sabían qué plantear, si plantear un amparo contra esto, en la medida en que ya se sostiene que un indulto podría ser revisado constitucionalmente, o plantear una queja directa a la Corte o iniciar un nuevo proceso. Finalmente van a la Corte Interamericana, pero no abren un nuevo proceso, sino que se insertan, digamos, en la estela de los procesos de ejecución de Cantuta y Barrios Altos, que tienen mucha antigüedad, y abren una incidencia, ¿no? En enero del año 18 abren una incidencia, diciéndole, señores Corte Interamericana, ustedes han sentenciado tal cosa en Cantuta y Barrios Altos, y indulto a Fujimori contraviene esa jurisprudencia porque no va a cumplir la pena, va a 12 años en la cárcel y son 25, y por lo tanto el deber de reprimir, sancionar, identificar y reparar a la víctima no se va a cumplir, y solicitamos a ustedes que en ejecución de sentencia anulen ese indulto. La Corte hace un desarrollo interesante porque, por un lado, dice efectivamente que el indulto puede ser revisado, habla del control de convencionalidad, le dice al Estado peruano que tiene la obligación de hacer control de convencionalidad, desarrolla el concepto en su fallo, digamos, su fallo accesorio en ejecución de sentencia de esta petición, pero revira la mano hacia la Corte Interna, dice, nosotros no tenemos por qué intervenir directamente en este caso, y vamos a dejar que sea la justicia peruana la que resuelva si hay o no hay ilegalidad, inconvencionalidad o inconstitucionalidad de ese indulto, y le da un plazo hasta el 30 de octubre de ese año, del 18. Y entonces los deudos vienen acá al Perú y en el proceso de ejecución de la pena de Fujimori, que siempre está bajo la orden de un juez, y en el caso de él, o ser presidente de un juez de la Corte Suprema, se presentan y abren la incidencia de inconvencionalidad. Y se conforme el mandato de la Corte Interamericana, venimos a solicitar que usted en la ejecución de sentencia, usted que es el vigilante de la condena de Fujimori, declare que este indulto es inconvencional. Y los abogados de Fujimori se equivocan porque dicen que esto es ilegal, que este procedimiento no está previsto en la ley, que este procedimiento no existe, no llegan a entender bien ni a desarrollar qué cosa es un control de convencionalidad, y se oponen al tema. Sin embargo, el juez supremo asume competencia y finalmente resuelve en una primera instancia que efectivamente el indulto violaba el Pacto de San José, y además la jurisprudencia de la Corte que decía que los delitos de lesa humanidad no califican para indultos o amnistías, y que Fujimori ha sido condenado, porque eso la Corte también lo ratifica, por un delito de lesa humanidad o por varios delitos de lesa humanidad, y por lo tanto anula el indulto y ordena que regrese a la prisión a continuar con su condena, cosa que se ejecuta de inmediato. Se apela esto a una sala especial de la Corte Suprema y la sala especial confirma el fallo de primera instancia. Por lo tanto, se ha abierto una incidencia novedosa de control de convencionalidad que mucha gente no entiende todavía, es un tema académico, de poco uso judicial, pero en paralelo, el indulto contenía dos puntos: el indulto de la sentencia de los 25 años de prisión y la gracia respecto de un proceso que todavía no ha terminado, el caso Pativilca. Cuando la Corte Superior de Lima
tiene que conocer el caso Pativilca, le presentan el decreto supremo del indulto. Y la Corte Superior, sin ningún mandato de la Corte Interamericana y actuando de oficio, le hace a ese extremo del indulto, en el caso de la gracia, un control de comensalidad. Dice que es inaplicable y por lo tanto prosigue el caso y ahí sigue el proceso abierto por el caso Pativilca. Entonces tenemos de este tema derivan dos aspectos. Un control de comensalidad judicial hecho por la Corte Superior respecto al caso Pativilca y un control de comensalidad hecho por la Corte Suprema y ratificado por la propia Corte Suprema respecto al indulto mismo. Y Fujimori regresó a la prisión a continuar con su condena y no hay posibilidad alguna de que vuelva a ser reindultado o indultado, porque mi concepto es cosa juzgada y por lo tanto no va a poder ser objeto de ningún beneficio y se abre la tesis novedosa de que también los indultos presidenciales deben pasar por un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y poco a poco, de alguna manera, se ha ido, digamos, conociendo más por parte de los operadores de justicia, los propios jueces, los abogados y los académicos, de qué cosa es este control de convencionalidad, que como todos sabemos no es más que una derivación, a partir del caso del Monacid versus Chile, del control difuso constitucional, ¿no? Es decir, si se prefiere la Constitución antes que una norma de derecho interno, en caso de conflicto, pues en este caso se va a preferir la Convención Americana en caso de conflicto, inclusive con la propia Constitución, porque la Corte habla de las constituciones convencionalizadas. Pero aún más, también el caso, yo diría, históricamente partiría del caso Olmedo Bustos versus Chile, en donde la Corte Interamericana hace un desarrollo muy interesante respecto a la jerarquía normativa de la Constitución y subordina todas las constituciones de los países que han suscrito el pacto accesorio de la Corte Interamericana, subordina la Constitución al Pacto de San José, señalando que las constituciones, al final de cuentas, no son más que normas internas de los estados, que no pueden ser opuestas a un tratado internacional, porque eso no tendría posibilidad alguna de tener una jurisdicción supranacional. Y le ordena a Chile que modifique su constitución en caso de la censura, cosa que Chile finalmente hizo, no muy rápido, pero lo hizo. Y muchas veces cuando uno expone esto en una clase, en una conferencia, los que escuchan se quedan admirados de cómo es posible que la Corte Interamericana haya obligado a cambiar una constitución y haya subordinado y de alguna manera modificado la pirámide kelseniana, estableciendo primero la convención, un tratado en materia de derechos humanos que ha suscrito y ratificado un país, en segundo lugar la constitución en materia que no sean derechos humanos y ahí en adelante con la jerarquía normativa siguiente, ¿no? Entonces, esa es la situación que hay en el Perú hoy día. Si es posible abrir una incidencia de control de comensalidad dentro de un proceso o finalizando un proceso frente a cualquier acto que haga el Estado o que cometa el Estado o cualquier autoridad que implique la violación de las normas de la Convención Americana o de la jurisprudencia que al respecto ha tenido la Convención Americana. Y yo en particular sí creo que las opiniones consultivas son vinculantes, no solamente para quien las pide, que puede ser la Comisión Interamericana o un país determinado, sino también para los demás países, porque si no, no tendría sentido. Una opinión consultiva es una interpretación auténtica del Pacto de San José, de orden bilateral, vinculante para el que lo pide, vinculante para la Corte, pero evidentemente también vinculante para todos los demás, porque es una jurisprudencia de la Corte hecha a través de una opinión. Eso no tiene una pacífica doctrina, no todo el mundo lo acepta, pero no encuentro lógica para que una interpretación general del Pacto de San José, que lo hace el intérprete auténtico del pacto, que es la Corte, no sea vinculante para todos los demás. Eso es lo que podría yo señalar, Gaby, de manera apretada en cuanto al sistema peruano. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Ya tenemos una pregunta en el chat. Sigan, por favor, pensando y haciendo las preguntas para cuando terminemos las exposiciones. Como hemos visto, 3 países con sistema o forma de Estado unitaria, con perspectivas y recepciones constitucionales y convencionales diferentes. Y ahora vamos a hacer el análisis también en nuestros 10 minutos del caso argentino. Y con la profesora Laura Farfán conformamos un equipo de trabajo bien sincronizado. Entonces, entre las dos vamos a hacerles algunas consideraciones sobre el sistema argentino. Adelante, Laura.
Bueno, gracias Gaby. Bueno, es un placer, la verdad es que compartir este panel virtual con todos ustedes, me ha encantado escucharlos, han enriquecido lo que uno viene pensando sobre esta temática, así que nada más que palabras de agradecimiento. A mí me gustaría enmarcar esta pequeña reflexión que voy a hacer sobre el control de convencionalidad en la República Argentina, sobre la base de 3 ideas que tal vez son un poco más amplias, pero que vienen al caso, me parece, sobre todo en una jornada como esta donde hemos escuchado perspectivas comparadas. La primera idea que me gustaría destacar es que se trata de una doctrina reciente, una doctrina en desarrollo. Como esta jornada está enmarcada en un curso de litigio más amplio, quienes son alumnos y ya cursaron la semana pasada, recordarán que la profesora Gabriela Ábalos hizo una mención comparativa en términos históricos del origen del control de constitucionalidad, que tal vez en el caso argentino, que sigue un sistema similar al norteamericano, podemos establecer como punto de partida la fecha de 1803 con la sentencia de Marbury versus Madison. Por supuesto, todas las fechas son arbitrarias, pero digo, sirve como punto de referencia y eso nos marca al menos 200 años de desarrollo de la doctrina del control de constitucionalidad. Y si nos vamos al caso argentino, fecha obligada, 1853, Constitución Nacional, nos hace pensar en un desarrollo de al menos 150 años de una doctrina muy vinculada a su vez a cuestiones de orden institucional, democrático, constitucional, político, etcétera, etcétera. Comparativamente, un incipiente origen de la doctrina del control de convencionalidad en el año 2006, que viene de alguna manera, si bien son controles diferentes, estamos viendo que se trata de una doctrina que cursa carriles paralelos al control de constitucionalidad. Entonces, primera idea, como para enmarcar la reflexión, tener en perspectiva que una doctrina viene siendo desarrollada desde hace casi 200 años, al menos en la República Argentina, como mencioné, un sistema de control de constitucionalidad difuso, que seguramente Gaby después va a profundizar, versus una doctrina incipiente. Como consecuencia de esto, o como segunda idea a reflexionar, y que viene de la mano con esta primera, es que no es un tema cerrado. Es decir, no estamos frente a una doctrina en donde no exista debate, sino que todo lo contrario, y este es un ejemplo, esta jornada es un ejemplo de ello, existe un abundante debate doctrinario, académico, jurisprudencial, en donde estamos lejos de poder sostener que estamos frente a criterios uniformes. Por supuesto que cada uno de nosotros seguramente tiene una postura tomada respecto del alcance de la doctrina de control de convencionalidad en nuestros respectivos países, pero incluso teniendo claridad, entre comillas, respecto a estas posturas, es importante tener en consideración que no se trata de un tema cerrado o con criterios uniformes. Y finalmente, y también de la mano de algo que comentamos en la clase anterior de la semana pasada, tener en consideración de que la doctrina del control de convencionalidad tiene necesariamente matices propios dependiendo de los estados que lo hayan incorporado. Es decir, nosotros hablábamos de que para entender la doctrina del control de convencionalidad podíamos encararla desde una faceta tal vez externa, poniendo el centro de atención en los criterios elaborados por la Corte Interamericana a partir de Almonacid Arellano en adelante, y que eso nos va configurando las características de esta doctrina propuesta por la Corte Interamericana y que de alguna manera exporta al resto de los estados, invitando a los jueces y después a autoridades públicas, etcétera, etcétera, a ser protagonistas y ser jueces interamericanos del sistema. Pero este análisis externo necesariamente tiene que ser complementado con lo que estamos haciendo ahora, que es el análisis interno de cómo cada uno de los estados recepciona esta doctrina del control de convencionalidad. Y decíamos la semana pasada que había 2 elementos tal vez claves a la hora de configurar, me parece a mí, las características de esta recepción en cada uno de los estados. Y esto es, por un lado, y también fueron mencionados estos aspectos en las exposiciones anteriores, por un lado el sistema de fuentes, esto es, de qué manera cada uno de los estados recepciona el derecho internacional a nivel interno,
y en esto yo entiendo que el derecho internacional público no establece exactamente cómo tiene que ser, es decir, no le dice a los estados que tiene que ser de una manera o de otra, sino que en tanto en cuanto respete la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, va a estar bien. Entonces ahí tenemos una amplia gama de formas en las cuales se ha sido recepcionado el derecho internacional, en particular, en este caso, el derecho internacional de los derechos humanos, y por otro lado, las características del sistema del control de constitucionalidad, que también se abordaron estos temas. Mi pequeña reflexión, teniendo estas tres ideas en mente, en relación al control de convencionalidad en Argentina, se va a circunscribir al primero de estos aspectos. Esto es, cómo en la República Argentina fue recepcionado el derecho internacional de los derechos humanos. Esto nos lleva necesariamente a punto de partida, reforma constitucional del 94, artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Quienes son argentinos en este foro seguramente lo han leído y saben de lo que estoy hablando, pero obligadamente tengo que hacer un breve repaso del contenido del inciso. Este inciso cuenta con 3 partes. En un primer apartado, el convencional constituyente reconoce jerarquía superior a las leyes, a los tratados internacionales y los concordatos. En un segundo párrafo, le reconoce jerarquía constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que expresamente enumera, y agrega en la última parte de este segundo párrafo que esta jerarquía constitucional será en las condiciones de su vigencia, aclarando que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios a los derechos y garantías por ella reconocidos. Y hago esta pequeña relectura de lo que dice porque este va a ser el meollo de la cuestión, digamos, en términos de discusión más acalorada de qué quiso decir el convencional constituyente a la hora de reconocerle a estos instrumentos jerarquía constitucional con estas 2 particularidades. Y luego un último apartado donde le reconoce al legislador la posibilidad de otorgarle jerarquía constitucional a futuros tratados internacionales de derechos humanos con una mayoría agravada. Entonces, muy brevemente, muy escuetamente, ¿cuáles son las características de esta discusión en términos de jerarquía constitucional de estos instrumentos internacionales de derechos humanos? Por un lado, ¿qué quiso decir el convencional constituyente cuando dijo que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución? Aquí tenemos una línea doctrinal y jurisprudencial que entiende que, en general, hay acuerdo en que se está refiriendo a una suerte de análisis de compatibilidad que hizo el convencional constituyente comparando el contenido de los tratados con la primera parte de la Constitución. La pregunta sería, ¿se trata de un análisis o un juicio de compatibilidad que no admite otro análisis posterior? Es decir, estamos frente a una presunción, como decimos en derecho, iuris et de iure o iuris tantum. Inhibe la posibilidad de que un juez con posterioridad haga un análisis de compatibilidad o no. Entonces, en este caso, hay una línea de interpretación que entiende que este análisis de compatibilidad hecho por el convencional constituyente en el 94 no permite a los jueces o incluso a la Corte con posterioridad hacer un análisis posterior. Sería el caso, por ejemplo, de la interpretación que hace el juez Bogiano en Arancibia Clavel en adelante, versus otra interpretación que en el mismo fallo hace el juez Fayt y que también la va a reiterar en futuros sentencias de la Corte, en donde él entiende que sí está facultado el juez a hacer este análisis de compatibilidad, de que eventualmente, en virtud de lo que dispone el artículo 27 de nuestra Constitución, que formaría parte de esa primera parte de la Constitución, que no puede ser contradicha por los tratados internacionales, la República Argentina tendría una especie de margen nacional de apreciación, en donde, como el artículo 27 de la Constitución dice que los tratados no pueden, celebrados con potencias extranjeras, no pueden contradecir principios de derecho público, entonces habría, en ese caso, una posibilidad de hacer un nuevo análisis o un nuevo escrutinio por parte de los jueces. Eso sería simplemente mencionarla, una discusión. La otra discusión es respecto de qué entendió o qué se entiende
en las condiciones de su vigencia. Acá también se abre un abanico grande de discusión, pero para simplificarlo y ejemplificarlo, dos grandes corrientes. Una que entiende que hace referencia a que han sido incorporados, hace referencia a la forma en la que fueron incorporados, teniendo en cuenta reservas o declaraciones interpretativas. Entonces, debe entenderse en las condiciones de su vigencia conforme la Argentina lo ratificó, incluyendo estas reservas. Otra, en este caso el juez Fait, digo como para seguir de Arancibia Claver en adelante, también Fait manifiesta esta postura. La otra postura que fue manifestada por el juez Vigiano, también en el mismo fallo, plantea, por el contrario, de que en las condiciones de vigencia hace referencia a la forma en la que efectivamente son interpretados estos tratados internacionales por los órganos o tribunales autorizados para su interpretación y aplicación. Entonces, en este caso, para el juez Bogiano, por ejemplo, y a la doctrina que lo sigue, no cabe la posibilidad de que un juez interprete en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos o cualquiera de los otros instrumentos internacionales, de una manera distinta a la realizada por la Corte Interamericana, sino que los jueces deberían analizar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforme lo interpreta la Corte Interamericana. Como ustedes ven, sobre todo esta última parte, tiene muchísimo que ver con lo que venimos hablando del control de convencionalidad, porque hasta dónde, y un poco lo decía Aníbal recién al finalizar su exposición, hasta dónde o qué tipo de normativa debe tener en cuenta el juez a la hora de hacer este control de convencionalidad. ¿Exclusivamente el contenido del tratado internacional? Y si fuera ese caso, ¿puede o no puede hacer un análisis de compatibilidad con la primera parte de la Constitución? ¿Debe tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte solamente en el caso concreto donde la Argentina ha sido parte o también la jurisprudencia general de la Corte Interamericana en otros casos? ¿Incluye esto las opiniones consultivas y las recomendaciones de la Comisión Interamericana? Entonces, es clave la interpretación, sobre todo en la República Argentina, donde hay una cláusula constitucional que le reconoce jerarquía constitucional, determinar el alcance de esa jerarquía constitucional. Porque si bien son controles diferentes, una cosa es el control de constitucionalidad y otra cosa es el control de convencionalidad, al menos en nuestro caso, en nuestro país, hay un punto de conexión muy fuerte, sobre todo porque ha sido recepcionado constitucionalmente después del 94. La realidad es que la Corte Suprema Argentina ha transitado un camino marcado por marchas y contramarchas en lo que hace al reconocimiento del valor a las decisiones emitidas por los órganos del sistema interamericano. Se observan fluctuaciones que van desde negar la obligatoriedad de las recomendaciones de la Comisión hasta, en el otro extremo, reconocer un valor significante y determinante a la hora de resolver un caso, como puede ser, por ejemplo, Bramajo en el 96. O que van desde rehusar el cumplimiento de una decisión de la Corte, incluso cuando Argentina ha sido parte, a, obviamente, afirmar el carácter vinculante de las sentencias cuando la Corte Argentina ha sido parte. Y en esto podemos mencionar Cantos como un ejemplo paradigmático de lo primero, Espósito como un ejemplo paradigmático de lo segundo, con una reciente experiencia en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, más conocido como Fontevecchia, donde incluso se anima a la Corte a decir que en principio las sentencias contra la Argentina son obligatorias para el Estado. Y por otro lado va de reconocer a la jurisprudencia general de la Corte como una posible pauta de interpretación en Giroldi a entender que no se puede interpretar la Convención Americana de otra manera que no haya sido conforme la jurisprudencia general de la Corte Interamericana. Como se ve, esto agravado, a su vez, por la circunstancia de que en general la Corte Argentina o sus jueces han emitido sus votos de forma independiente y muchas veces con razonamientos autónomos. Entonces, identificar un criterio uniforme en los últimos 20 años de las sentencias de la Corte Suprema Argentina es difícil en términos de identificar cuál es la fuerza vinculante que se le va a reconocer a esta normativa emitida por los órganos del sistema. Como breve conclusión, al menos de esta parte de jerarquía normativa,
Creo que hay que seguir fomentando un diálogo jurisprudencial de carácter horizontal. Creo que sobre la base de estas primeras ideas que planteé, de que se trata de una doctrina relativamente reciente, que está en proceso de construcción, que tiene matices muy distintos dependiendo de los distintos estados, donde no hay criterios uniformes, es muy importante tratar de trabajar sobre los puntos de coincidencia para ir construyendo de forma conjunta estándares comunes. Y para poder construir estándares comunes me parece muy importante que este diálogo se dé, sobre todo diálogo jurisprudencial entre cortes, Corte Interamericana y cortes de los distintos estados, con el mismo objetivo en vistas, digamos. Todos, en lo que nadie va a discutir es que la finalidad última es lograr un mejor y un mayor cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Y nadie duda que la doctrina del control de convencionalidad es una herramienta fundamental y una herramienta excelente para poder dar cumplimiento, sobre todo teniendo en cuenta, como digamos la semana pasada, lo que dispone la Convención Americana en sus artículos 1 y 2, sobre todo este deber de adecuar la normativa de derecho interno. Entonces, teniendo en cuenta esta importancia y esta herramienta, me parece que la clave va a estar dada por principalmente este trabajo conjunto de ir construyendo puntos de encuentro y estándares comunes. Ese sería mi aporte, Gaby. Muy bien, Laura, excelente. Como hemos tomado un poco más del tiempo reglamentario, solamente les indico a modo de titular semejanzas, diferencias, puntos de encuentro y puntos de desencuentro, que son el desafío para la doctrina y jurisprudencia argentina, entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad desde la recepción por parte de la Corte Federal Argentina. Primer punto, les diría importantísimo a tener en cuenta es el control de constitucionalidad y de convencionalidad en la faz constructiva y en la faz destructiva. En la faz constructiva, en el dictado de las normas jurídicas de derecho interno, hay acuerdo en términos de utilizar la herramienta de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Esto supone que el hacedor de las normas jurídicas en los distintos niveles dentro del país federal, en forma vertical y también en forma horizontal dentro de la división de poderes en la nación, provincia, municipio, ciudad autónoma de Buenos Aires, tienen el deber de conformar las normas en el dictado, en el armado, con la Constitución Nacional y por supuesto con la Convención, en el doble control. El debate se genera con el control de constitucionalidad que podríamos denominar destructivo, que supone cuando en el caso argentino, y ahí viene a armarse, les diría, este cuadro comparativo. En el caso argentino, como bien lo planteaba Laura, control de constitucionalidad interno, judicial, difuso, en principio a pedido de parte, en principio con efecto solamente la inaplicabilidad de la norma en el caso concreto, sin el régimen del precedente obligatorio. Fíjense, titulares de las principales características del caso argentino. Este modelo argentino ha ido variando y en mi opinión se ha ido acoplando con el modelo de control de convencionalidad a la luz de la construcción hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primer punto, de acople, les diría, de igualdad en la formulación. Control difuso. En el caso inicial de la convencionalidad judicial, después recordemos la construcción, caso Hellman o Hellman 2011-2013, extendido a las autoridades públicas. Entonces vemos un primer elemento, judicial y difuso en la constitucionalidad interna y la convencionalidad judicial y difusa inicialmente, luego se amplía al resto de las autoridades, donde ahí la constitucionalidad en el efecto destructivo plantea para el caso argentino el desafío y la respuesta a ese desafío. Segundo elemento, a pedido de parte o de oficio, el control de constitucionalidad argentino se estructura jurisprudencialmente a partir del pedido de parte. Pero también en el caso interno viene a abrirse hacia el control de oficio con precedentes en minoría en 1989 y va creciendo 2001, 2004, 2012 para formularse
les diría que hoy mayoritariamente en la jurisprudencia argentina y en algunas normas procesales, por ejemplo el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de mi provincia de Mendoza, se formula ya con la habilitación de oficio. Fíjense que acá viene a acoplarse con el control de convencionalidad que la Corte de Trabajadores Cesados del Perú del 2006 abre claramente hacia la oficiosidad. Tercer punto, efecto del control de constitucionalidad y convencionalidad. En el caso interno argentino, el efecto estructurado jurisprudencialmente es solo la inaplicabilidad en el caso concreto, pero también ha evolucionado de la mano de precedentes o de decisiones de la Corte Federal, solo hasta ahora de la Corte Federal, donde se ha atrevido el Tribunal Federal Argentino a derogar la norma con su inconstitucionalidad. Así tenemos caso Pedraza 2014, caso Rizzo 2013, donde la Corte, declarando una inconstitucionalidad, deja claro el efecto derogatorio de su declaración de inconstitucionalidad. Donde acá sí, en estos casos puntuales, vendría la similitud con el control de convencionalidad, que también provoca o produce en los términos interamericanos ese efecto derogatorio. Y por último, el precedente, que ya en Almonacid Arellano la Corte plantea no solamente la aplicación de las normas de la Convención, sino también el precedente obligatorio generado por el Tribunal Supremo Interamericano, que ejerce las veces de tribunal concentrado de convencionalidad. Y aquí otro desafío para el derecho argentino, porque la Corte, desde fallos de fines del siglo XIX, con la conformación de la Corte, vino sosteniendo que sus decisiones generan obligación para los jueces inferiores en un doble sentido. Primero, la obligación, el deber de conocimiento. Los jueces inferiores tienen que conocer el precedente. Y segundo, tienen que seguir ese precedente pudiendo fundar el apartamiento. Fíjense que el deber es de conocimiento y de fundamentación en el caso que sea parte de este precedente. Les pongo una nota de color. Una constitución argentina, la de 1949, expresamente habilitó el precedente obligatorio, pero fue un texto constitucional que rigió hasta un momento determinado, 1955, y a partir de ese momento no encuentra el texto argentino, ni tampoco el texto provincial, en el caso mendocino, la formulación del precedente obligatorio. Desafíos entonces en la aplicación e interpretación del control de convencionalidad en la Argentina, estos elementos que les he marcado, y les dejo, sumándome a la línea de diálogo que marcaba recién la profesora Farfán, les dejo otra formulación a tener en cuenta en el derecho argentino, la complementariedad de esos controles, de forma tal de estructurar el control de constitucionalidad en la Argentina con estos elementos que les he mencionado, enriquecido con la convencionalidad, de forma tal de generar en el juez argentino, generar en las autoridades públicas del efecto constructivo la lógica de unir estos controles para enriquecer la defensa y el reconocimiento de los derechos humanos. Bueno, quiero ser la primera en que me ajuste a los tiempos y abrimos el debate a partir de este momento para ser justos con el principio de primero en el tiempo, mejor en derecho. Tenemos primero la pregunta que hizo Cristian Torres. Les leo la pregunta. Es una pregunta para Connie, para la profesora de Chile, sin perjuicio de que el resto de los profes invitados también quieran responder, por supuesto. Pregunta para Connie. No obstante la obligación de control recaída sobre el Tribunal Constitucional chileno y que no se asumiría plenamente por este, entre paréntesis, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ha existido una especie de evolución respecto de los sujetos obligados a efectuar este control de convencionalidad, el que va desde el ser del Poder Judicial el principal obligado, caso Almonacid Arellano, hasta llegar a establecer que este control recae en cualquier autoridad pública y no solo en el Poder Judicial? Y Cristian sigue diciendo, ¿qué alcance ve en este último criterio? ¿Te quedó claro, Connie, la pregunta? Sí, perfecto. Bueno, agradezco la pregunta. La verdad es que yo me referí básicamente al control de convencionalidad por parte del Poder Judicial,
porque bueno, es el más extendido y el más conocido, pero efectivamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, específicamente desde el caso Hellman, ha sostenido que el control de convencionalidad es un mandato para toda autoridad pública. Y si pensamos esto tiene bastante sentido si nos vamos a las bases normativas del control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha fundado la obligación del control de convencionalidad en el artículo 1.1, en el artículo 2 y en las normas de la Convención de Viena. Y lo que nos viene a decir al final este conjunto de normas, que la obligación del control de convencionalidad finalmente lo que implica es que la autoridad, al ejercer sus funciones del tipo que sea judiciales, administrativas, legislativas, lo que tiene que hacer es preguntarse, ¿lo que yo estoy haciendo me permite cumplir con las obligaciones internacionales que ha suscrito el Estado? Esa es la pregunta final. Y esa es una pregunta que tienen que responder todas las autoridades. Lo que va a pasar es que la respuesta que se dé a esa pregunta va a ser distinta dependiendo de la competencia que tenga cada autoridad. Entonces, en el caso del Poder Judicial, efectivamente esa respuesta va a implicar expulsar normas si esa es la competencia del juzgador o interpretar conforme a la Convención Americana, si esa es la competencia que tiene. En el caso del legislativo, lo que va a implicar es que cuando se crean normas nuevas, esas nuevas normas no sean incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado. Lo más interesante ya viene desde el punto de vista del Ejecutivo o de la Administración, ¿qué implica para la Administración hacer control de convencionalidad? Y aquí yo creo que lo importante es que todas las autoridades públicas, al momento de dictar decretos administrativos, al establecer protocolos de actuación, traten de compatibilizar su actuación con las obligaciones internacionales, y eso finalmente va a tener también un control judicial, ya sea constitucional o a través de tutela de derechos fundamentales. Cuando yo les mencionaba como una de las modalidades del control de convencionalidad, el control de convencionalidad preventivo, lo que hacen las Cortes en esos casos es decirle, por ejemplo, en los casos chilenos, decirle a las policías, ustedes en el futuro cuando detengan a una persona, cuando establezcan los protocolos policiales o establezcan las normativas en base a las cuales ustedes hacen uso de la fuerza, esa normativa no solo tiene fuente nacional, sino que también tiene fuente internacional. Y eso es control de convencionalidad por parte de las autoridades públicas que no son poder judicial. Pero claro, el tema es desarrollar, yo creo, el desafío es desarrollar probablemente protocolos que permitan que todas estas actuaciones se conformen a normas internacionales, y para eso, por ejemplo, es interesante en el Poder Legislativo hacer comisiones que permitan hacer un filtro ex ante, y en el caso de la Administración, las mismas Secretarías de Derechos Humanos de los distintos ministerios son las que tienen que cumplir este tipo de funciones. Agradezco la pregunta porque permite precisar también los alcances de la doctrina, que muchas veces se piensa que es solo para el Poder Judicial. Excelente, Connie, excelente. Seguimos con el orden en que fueron exponiendo en el chat, y entonces le pedimos al profesor Andrés Rousset, que pidió hacer la pregunta en forma oral. Adelante, Andrés. Buenas tardes, gracias. ¿Se escucha? Gracias, Gabriela, porque tenía miedo que si la escribía no se entendiera nada, entonces, bueno, quiero aprovechar para saludarlas, felicitaciones por la actividad, es interesantísimo. Ojalá que podamos repetirla y presencialmente, así nos podemos quedar tanto tiempo sin depender de los datos del teléfono. Mi consulta es la siguiente, sobre la base de algunas ideas que escuché de los distinguidos panelistas. Control de convencionalidad sobre normativa procesal interamericana, me pareció brillante ese enfoque. Convención de Viena y pirámide kelseniana. Son tres ideas que quiero juntar para preguntarle a quien quiera del panel cómo impacta en el análisis que estamos haciendo que el magistrado, por ejemplo, tenga que hacer control de convencionalidad sobre una norma procesal, no de fondo, por ejemplo, las normas de obligatoriedad y de reparaciones de la Convención Americana, en el marco de un cumplimiento de una sentencia condenatoria contra ese mismo país. Ya empezamos a eliminar discusiones, y en donde el tribunal está fuera de la pirámide kelseniana, más allá de que la normativa esté en la pirámide kelseniana. La Corte Interamericana no está. Entonces, ¿cuánto impacta en lo que estamos discutiendo que el control de convencionalidad se tenga que hacer para hacer frente a una medida de reparación de la Corte? Lo pregunto también porque hay esta diferencia entre el caso Fontevecchia y el caso Loncos, de dos tribunales con la misma situación y con el mismo párrafo de la Corte,
fallan de manera distinta, pero bueno, quería preguntarles a ustedes qué consideran que impacta este hecho específico en toda la discusión general que estamos teniendo. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguno de ustedes, alguno de los profes quisiera responderle a Andrés? ¿Alguno de ustedes? Yo no estoy tan segura, Andrés, de haber entendido la pregunta, sin perjuicio de que hemos debatido bastante, pero déjame reformular a ver si te entendí. La idea sería si se puede hacer un control de convencionalidad en una instancia de, sobre la base de alguna medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana o no va por ese lado, porque no alcancé a entender la pregunta, perdón. No, perdón. Yo considero que se puede hacer el control de convencionalidad. Yo pensé que esa era la pregunta. Norma procesal. Claro, la reformulo. ¿Cuánto creen ustedes que impacta en los límites, en los márgenes, en las posibilidades del juez local moverse en el control de convencionalidad, no de constitucionalidad, cuando lo que tiene que resolver está ligado directamente a un caso que ha recaído sentencia condenatoria contra ese país? Lo que vos estás planteando es la obligatoriedad de la decisión contra un Estado cuando ha sido parte. Claro, ese es el fondo. Eso que está fuera de discusión porque la sentencia condenatoria contra el país. Pero una frase que dijo Constanza, que no estoy muy de acuerdo con ella, que es que los jueces pueden llevar a cabo control de convencionalidad sobre normas procesales de la convención, específicamente aquello que hace a la ejecución de la sentencia. Entonces, aprovechando la experiencia de Uruguay, de Chile, de Argentina, por supuesto de ustedes y de Perú, si ustedes consideran que impacta o no en la discusión general que estamos teniendo de ponderación entre norma internacional y norma local, esta situación específica. Yo cuando me refería al caso Lonco, lo que estaba mencionando es que en el caso chileno no tenemos un mecanismo de implementación de las sentencias internacionales. Entonces, la discusión que se dio fue cómo logramos anular las sentencias condenatorias de los personeros mapuches que habían sido condenados en contravención a las obligaciones internacionales si no tenemos ese mecanismo. Entonces, ¿cómo cumplimos esta sentencia de la Corte Interamericana? Y lo que dijo la Corte Suprema para resolver esto es que el Estado, por una parte, ha suscrito la Convención Americana. Esto supone que, y con independencia de la forma en que esté organizado el Estado, tienen que cumplirse con los mandatos internacionales. Entonces, lo que tiene que hacer el juez en ese sentido es encontrar dentro de las normas procesales de las que dispone una interpretación que le permita cumplir con esa obligación. Para algunos, encontrar esa interpretación va a ser salirse o fallar contra ley, que yo no estoy de acuerdo, porque en el caso chileno yo creo que se utilizaron correctamente las facultades procesales que tenía la Corte Suprema. Una cosa distinta hubiera sido que la Corte Suprema se inventara una competencia que no tenía, pero en el caso chileno la Corte Suprema utilizó las normas constitucionales y utilizó las normas que regulan las facultades conservadoras de los tribunales de justicia, en el caso de la Corte Suprema, y hizo una interpretación que, considerando las facultades que tenía, le permitió anular esas sentencias penales. Y yo creo que es importante aquí quitar este mito de que cuando la Corte Interamericana falla de esta manera, lo que hace es actuar como una cuarta instancia. Porque no es así, porque la Corte Interamericana lo que hace no es revisar el contenido de las sentencias penales, sino que lo que hace es si en el juzgamiento, en este caso en un proceso penal, se cumplieron o no con las normas del debido proceso. Y ya que se incumplieron con las normas del debido proceso, esas sentencias no son válidas, pero no como cuarta instancia, porque no revisa los hechos, sino que revisa si se violaron o no los derechos de la Convención Americana. Entonces yo creo que despejando la idea de que la Corte Interamericana en esos casos actúa como cuarta instancia, es más fácil entender las facultades procesales que tienen los jueces en el ámbito interno de cumplir con los mandatos de la Corte Interamericana. No sé si por ahí va el debate. Genial. Sí, perfecto. ¿Alguien más quiere? Sí, Aníbal. Sí, bueno, digamos, tratando de marcar bien la pregunta, yo diría que si no hay un mecanismo
procesal directo para hacer lo que corresponde hacer con la aplicación de la convención, pues esto tiene que crearse por la Corte, ¿no? En el caso peruano, justamente ese fue el error de la defensa de Fujimori. Cuando los deudos de Cantuto y Barrios Altos acuden directamente a la Corte y se instalan en lo que llamo yo la estela de los casos, es en el proceso de verificación de cumplimiento que no ha sido cerrado todavía, la defensa de Fujimori dijo, bueno, pero es que eso ya está cerrado, o sea, no me puedes plantear un tema nuevo ante una ejecución de sentencia en donde yo no estoy. Y le contestaron, bueno, no, es que la ejecución de sentencia implica castigar, no dejar impunidad y determinar y no ver que nada de lo que esté en el fallo se incumpla. Entonces se abrió una incidencia en la Corte que era inédita, ¿no? La Corte pudo en ese momento fulminar el indulto, y no lo hizo porque advirtió que Perú ya estaba aplicando judicialmente algunos atisbos de control de convencionalidad. Entonces difirió al sistema interno para no hacerlo directamente con un, digamos, con un úcase o con una decisión que impusiera al país, sino difirió el tema al sistema peruano, estableciendo un marco, ¿no? Estableció un marco teórico del cual no podía salirse, pero un marco claramente de convencionalidad. Y cuando llegaron acá al Perú y plantearon eso al juez de la ejecución de la causa, Cristian Torres conoce muy bien lo que es eso, también la defensa se equivocó, dijo, no, pero eso no existe en el Código Procesal, ¿no? El Código Procesal está hecho para que verifique las condiciones de la detención, pero no para discutir un indulto, y equivocan terriblemente su defensa, y lo que el juez penal a nivel de la Corte Suprema le dice es, no, yo estoy obligado a hacer un control de convencionalidad, e inventa, si le llamamos así, o crea un procedimiento, una incidencia de control de convencionalidad del indulto que determinaba finalmente la libertad o no de la persona que estaba condenada, indultada, y luego con el indulto anulado. Y luego el tema va en apelación a la Suprema, y la Corte Suprema lo ratifica, ¿no? Claro, también pasó por agua tibia el hecho de que la declaración de lesa humanidad era retroactiva, pero el punto importante es que el control de convencionalidad puede ser insertado a nivel judicial en cualquier parte del proceso. Cuando la Corte de Justicia, la Corte Superior, va a procesar el caso Pativilca, los defensores de Fujimori le presentan el decreto de indulto, dicen, no, yo ya salí, ya acá tengo un derecho de gracia, acá claramente dice que el caso Pativilca está dentro de los temas sobre los cuales está concedida la gracia, tú ya no tienes competencia sobre eso. Y la Corte abre una incidencia sobre eso, que no está en el Código Procesal Penal, y lo que dice es, no, yo inaplico ese indulto, y le hago control de convencionalidad y sigo para adelante con el proceso penal. Entonces, de alguna manera, parte de mi respuesta sería eso, ¿no? En algunos casos, siendo un tema novedoso, va a tener que abrirse las reglas procesales para darle cabida a este control de convencionalidad, que es como un derivado del control difuso. Ahora, si esto alcanza o no alcanza también a las autoridades no judiciales, es un tema mucho más complejo y largo, ¿no? Porque implica darle a una autoridad administrativa la posibilidad de interpretar la Convención Americana y sacar una interpretación de la Convención Americana. Cuando hay una jurisprudencia clara, pues eso no presenta ningún problema. Pero cuando la jurisprudencia no es clara o no hay jurisprudencia sobre un tema de la Convención, implicaría que un alcalde o un director general de un ministerio o finalmente el subdirector de la tercera dirección de la cuarta secretaría del quinto ministerio del agua va a establecer una interpretación vinculante de la Convención Americana para deponer un acto del Estado. Y eso ciertamente es algo mucho más complejo, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Aníbal. Paula, ¿vos querías decir algo? Sí, adelante, Paula. Sí, un poco relacionado con lo que planteaba en la pregunta, en Uruguay se dio la particularidad de que un poco conocimos y nos interiorizamos con el control de convencionalidad justamente cuando Uruguay es condenado en el caso Hellman. Entonces se dio la particularidad de plantearse la aplicación del control de convencionalidad hasta dónde y el alcance, pero también entremezclado un poco como se planteaba la pregunta, con la obligatoriedad de los fallos y sobre todo si solamente es obligatoria la parte resolutoria o el contenido propio del fallo, es decir, el juez en un caso concreto se le planteaba la particularidad de que el caso ya había sido abordado en la sentencia Hellman, en su contenido,
con lo cual, y se hacía, más que un control de convencionalidad, lo que hacía era aplicar la obligatoriedad del fallo. Otros, en cambio, argumentaban que era un control de convencionalidad porque contrastaban lo interno o la solución que iban a dar también con ese fallo, en definitiva, que ya de por sí era obligatorio. Es decir, los temas también se entremezclan. Yo creo que cuando el Estado es parte y el fallo es obligatorio, hay que cumplirlo, y entonces en ese caso y en los casos referidos al objeto de la sentencia Hellman, no había otra alternativa que cumplir y aplicar lo resuelto por la Corte, sea que en el fondo el juez en concreto estuviera o no de acuerdo con lo resuelto. En definitiva es parte de la cosa juzgada. En el caso ya de un control de convencionalidad más amplio, en el sentido de que si no hay un fallo específico que condene sobre esa materia, quizás el rol del aplicador, en ese caso el juez, no es tan, digamos, puede tener varias alternativas en función de la interpretación, más allá de que obviamente va a tener que seguir también, como dije, como interpretación más favorable los postulados que ya se han abordado sobre la materia. También, y por otro lado, un poco lo que planteaba el profesor Aníbal, yo creo, a diferencia un poco de lo que él planteaba, yo creo que sí, que es bueno y que se debiera realizar el control de convencionalidad por todos los operadores, como planteaban hoy, obviamente dentro de su ámbito de competencia, y teniendo en cuenta que si van a desaplicar determinadas disposiciones, quizás no tengan esa competencia y deban remitir el caso o realizar las vías pertinentes para poder desaplicarlo. Pero creo que en el ámbito administrativo, por ejemplo, en la administración en sí misma, creo que sería muy bueno que realizara un control de convencionalidad, lo mismo que el Poder Legislativo. Por supuesto que no sujeto a posibles errores. En definitiva, todo en el ámbito del control del propio Estado, tanto la ley como luego el acto administrativo también, o cada uno de los actos que se dicten en función de ese control que se realiza, van a poder ser a su vez objeto de sucesivos controles ya en el ámbito jurisdiccional. O sea, si la administración en ese caso dicta un acto administrativo realizando determinado control de convencionalidad, que en definitiva eso luego podrá ser controlado por las vías pertinentes en el ámbito jurisdiccional correspondiente. Es decir, entonces creo que en definitiva es positivo y sería bueno que esa ampliación que hizo la Corte y que creo que debiera ser aplicada para que todos los operadores realicen ese control, que en definitiva no es más que partir para el análisis de un caso de los derechos que están involucrados, de cuál es su alcance y en definitiva cuáles son los requisitos que tiene que ver con los límites, que en general es cuando se plantea más que nada este tipo de controles. Excelente, Paula, muy bueno. Ignacio Perotti, habías pedido la palabra. Nacho, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Un gusto estar presente acá. Estos eventos de verdad que me acercan un poco a Mendoza y eso me gusta, además de ver gente querida. Bueno, yo tenía varias preguntas, pero las voy a resumir en dos para no quitar mucho tiempo. Una sobre lo que habló Paula y que tiene que ver con... ella hablaba sobre la diferencia entre la cosa juzgada y la cosa interpretada y sobre cuál es la recepción que hay de esto en Uruguay. Y mi pregunta, que no me quedó del todo claro, es cuál es el alcance que tiene la cosa interpretada, es decir, cuál es el alcance que tiene la jurisprudencia que no es directamente o que no condena directamente al Estado uruguayo respecto a la aplicación del control de convencionalidad. Es decir, si los jueces, tanto el Supremo como los jueces inferiores, aplican como obligatorias la jurisprudencia de otras sentencias y no específicamente las que condenan a Uruguay. Y para Gaby tengo una pregunta respecto de Argentina, porque obviamente tiraste muchos titulares y ahí cabe un debate amplísimo que a mí lo que me llamó la atención, primero que me gustó mucho ese esquema que hiciste y la comparación
incluso el paralelismo entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Y me preguntaba si esto del precedente obligatorio, que en el control de constitucionalidad y en el control de convencionalidad, a mi parecer, se asemejan bastante, porque en el control de constitucionalidad, en el sistema argentino, bueno, está esta obligación moral, entre comillas, de acatar los fallos, pero en los precedentes de la Corte Interamericana pareciera que la obligatoriedad viene dada también por cómo los estados al final lo reciban, y eso muestra, creo que este encuentro muestra un poco de eso, de que depende al final del derecho interno de cada estado, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y demás, cómo lo recibe. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, después de este giro o este intento de giro a partir de Fontevecchia, ¿vos ves algún cambio en cuanto a la obligatoriedad del presidente de la Corte Interamericana en Argentina? Si es que lo hay, o si es solamente esto, un intento de que vaya hacia otro lado, y que no se, digamos, que el precedente de la cosa interpretada, es decir, no de los casos contra Argentina, sino del resto de la jurisprudencia, no sea tan vinculante como venía siendo hasta ahora o hasta Fontevecchia. Paula, ¿querés responder vos primero? En referencia a la cosa interpretada, primero que nada, hacer la precisión de que, como dije, el control de convencionalidad en Uruguay es bastante nuevo, digamos, en su recepción, con lo cual todas estas cuestiones están aún en etapa de dudas y digamos, de avances y retrocesos y de distintas posiciones según cada uno de los operadores o en definitiva cada uno de los jueces cuando hablamos del ámbito jurisdiccional que lo invoca y que lo aplica. En el caso de la cosa interpretada fue la más discutida porque justamente es la que más problemáticas apareja en lo que tiene que ver con la obligatoriedad de los fallos y del contenido del fallo en los que además el Estado no es parte. Que la invocación de las sentencias en las que el Estado uruguayo no es parte ha ido en aumento en la jurisprudencia nacional, no como obligatorias, sino como parte de una interpretación, de una fundamentación que el juez realiza en su sentencia, en su caso concreto. El tema fue discutido mayormente por la Suprema Corte de Justicia en el marco del caso Hellman, y ahí sí planteó las dudas de hasta dónde iba a llegar este control de convencionalidad, tomando en cuenta la posición de la Corte Interamericana. En el ámbito académico, sobre todo, yo creo que no todo es, digamos, blanco o negro en el sentido de si son obligatorias o no son obligatorias, sino que yo creo que hay un matiz en el medio, aplicando la directriz de preferencia de interpretaciones, en el sentido de entender que es una interpretación que hasta el momento es la más favorable para el derecho, que como tal corresponde invocarla y aplicarla en el caso concreto, si es que estamos refiriendo a ese derecho, y que en definitiva, y si el ordenamiento jurídico interno o después de caso puede dar o da una interpretación aún más favorable, ahí está un poco la relativización de la eficacia de esos fallos en los que el Estado no es parte. Pero repito, el tema en Uruguay no hay una respuesta para darle a la pregunta, digamos, que no está zanjado. En definitiva, es recién muy novedoso, y todas estas cuestiones están siendo planteadas en la práctica. En algunos casos ni siquiera se recepciona el control de convencionalidad, en otros en los que se recepciona sí se dan todas estas dudas que se están planteando. Bien, la pregunta de Nacho daría para que, bueno, armáramos un debate ya con eso mismo. Seré breve en la respuesta. Primer punto, y de hecho comparando un poco con lo que Paula plantea, la convencionalidad en la Argentina tiene, para mí, la lectura de dos canales muy importantes. Uno, tal como lo plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso hice mención a ese precedente obligatorio con tribunal concentrado.
Y la segunda lectura es cómo lo recepta la Corte Federal Argentina. Y en esa recepción, como bien planteaba Laura, tenemos distintas etapas en la recepción. Si nos quedamos en la última etapa o en el último fallo, en el caso Ministerio de Relaciones Exteriores con Fontevecchia, también ese fallo genera distintas lecturas. Primera lectura que creo que podríamos hacerle a ese fallo. Supone en la lógica de la jurisprudencia argentina un cambio respecto a precedentes anteriores, un cambio respecto a Maceo, Videla, Rodríguez Pereira. Pero se trata de un cambio abrupto, un cambio realmente copernicano en lo que hace a la recepción de la convencionalidad, y en mi opinión esto daría para, por supuesto, tantas opiniones como autores se han referido al tema, pero en mi opinión no supone un cambio tan abrupto, sino que sí supone un cambio en apertura al diálogo. Porque la Corte Argentina se atreve en Fontevecchia a decir lo que no había dicho en casos anteriores en torno a, previo al cumplimiento de una exigencia o de una condena contra la Argentina, hay que hacer un tamiz por los principios de derecho público. Eso no se atrevió a decirlo en casos anteriores, en el caso Espósito, en el caso René Jesús Derecho, pero en el caso Cantos directamente no lo cumplió. O sea que sonaría como una posición intermedia de pasarlo por el tamiz de los principios de derecho público. Con una segunda consecuencia, que abrió un diálogo con la Corte Interamericana que se resuelve en la supervisión de sentencia de octubre del año 17, donde en el considerando 21, la Corte Interamericana le dice a la Argentina, después de 20 considerandos donde se encarga de puntualizar que la Argentina, como cualquier país del sistema, tiene que cumplir con las decisiones interamericanas, lo que supone la lógica de mantener la autoridad de esa Corte, pero en el considerando 21 abre el juego a ese diálogo, donde a la Corte Argentina le plantea en términos de diálogo que dejar sin efecto podía tener como interpretación en la Corte Argentina, en lugar de revocar dos opciones claramente fijadas por la Corte Interamericana. Y la Argentina, diciembre del 17, cierra el tema tomando uno de esos caminos. Entonces, en mi opinión, es un cambio respecto de casos anteriores donde mantuvo dos posiciones totalmente diferentes. Cumplir con la decisión interamericana o no cumplir, por supuesto que es un cambio. ¿Supone un cambio hacia el incumplimiento de decisiones interamericanas? No. ¿Supone un cambio hacia salirse del sistema y patear el tablero? Tampoco. ¿Supone un presupuesto de cambio hacia el diálogo que la Corte Interamericana inteligentemente recepta en el considerando 21? Y tercera consecuencia de este fallo, si se mantuviese, habrá que ver qué nuevos aires corren en futuros casos, si se mantuviese, hay una tercera consecuencia. Cuando la decisión es contra la Argentina y hay cosa juzgada internacional, para la Argentina cabe una compatibilización con sus principios de derecho público que puede implicar para la Corte Interamericana en una futura decisión contra la Argentina, previo a dejar sin efecto, agregarle lo que agregó en el considerando 21 directamente en la primera decisión. Y la segunda consecuencia que trae es que para la cosa juzgada interpretada, cuando se trata de una decisión que no es contra la Argentina, también cabe, y con más razón, analizar esos principios de derecho público. Porque si fue capaz la Argentina de plantearlo y la Corte Interamericana de aceptarlo, que tuviera que tener en cuenta los principios de derecho público, aún con la cosa juzgada contra la Argentina, con más razón cuando se trata de un caso donde la Argentina no ha sido parte. Esta es una proyección de futuro que habrá que ver si la Corte Argentina mantiene esta línea interpretativa o si de hecho provoca algún otro caso con una interpretación diferente. Bueno, Nacho, daría para todo un debate mucho mayor, espero haber sido sucinta. Sí, gracias. Gracias. Seguimos con las preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos, Laura, para esta actividad? Presumo que yo creo que ya tendríamos que ir cerrando, Gaby. Hemos pasado la hora y media y también en agradecimiento a los profes, me parece que... Perfecto. No sé si tal vez una pregunta más, pero iría redondeando.
saben que recién mi conexión decayó y entonces me desconecté y volví a conectarme, por lo tanto perdí las preguntas anteriores del chat. Perdí, a ver si vuelven a aparecer. Una última pregunta que estoy viendo acá, Maribel Ríos, Iván Branco. Iván tenía una pregunta antes, me acuerdo. ¿Querrían Iván Branco y Maribel Ríos, si están presentes, querrían hacer sus respectivas preguntas por audio, por favor? Iván, acá me la acaba de hacer Iván Branco. Dice, ¿por qué en Chile se relativiza el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Esto tiene relación con la interpretación de la Corte Suprema, con la doctrina o con la formación dentro de las facultades de derecho? Gracias. Yo creo que tiene que ver con las tres. Influye muchísimo la falta de claridad constitucional en torno al rango de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Influye también muchísimo la formación en las facultades de derecho. Hace poco estuve en un taller que me tocó dar sobre aplicación de estándares internacionales para defensores penales públicos, y los defensores penales públicos me contaron que era un dicho muy común en la Defensoría Penal Pública que cuando se tenía un caso sólido, un caso ganador, se citaban normas del Código Procesal Penal. Cuando se tenía un caso que era dudoso, se citaba la Constitución, y cuando se tenía un caso perdedor, se citaban los principios internacionales. Y esa es la visión con la que han formado a los juristas en Chile y en muchas facultades de Derecho. Me tocó también participar en un estudio que hicimos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la incorporación de derecho internacional en las facultades de Derecho, y lamentablemente sigue siendo una asignatura marginal. En muchas facultades ni siquiera es una asignatura obligatoria, es una asignatura optativa, y eso genera que muchos juristas salgan de la facultad de Derecho pensando que el derecho internacional es política, no es derecho, que el derecho internacional es accesorio, que son principios muy bonitos, pero que no son obligatorios. Entonces, esta visión del derecho efectivamente termina por influir también en la poca recepción jurisprudencial, y eso se manifiesta también en la misma doctrina. Entonces, es una lucha que tenemos de cambiar incluso la educación jurídica, así que evidentemente tenemos un desafío mucho mayor para lograr la aplicación del control de convencionalidad. Excelente. Bueno, si les parece, para finalizar, les daría la palabra a Paula, a Connie, a Aníbal y a Laura, si quisieran cada uno hacer un brevísimo cierre respecto a lo que ha sido esta jornada y alguna consideración final para entonces despedirnos. Igualmente, a todos los colegas cursantes de este curso tan bueno de litigación, acuérdense que tanto la profesora Farfán como yo seguimos a disposición, o sea que pueden seguir consultándonos sobre estos temas sin ningún problema, pero para respetar entonces los tiempos y para no abusar de nuestros profesores invitados, Paula, ¿querrías hacer el cierre vos, luego Connie, luego Aníbal y luego Laura? Bien, nada más que agradecer por la invitación, por la oportunidad de compartir este panel. Yo creo que es muy bueno para académicamente y también para nuestros sistemas el discutir estos temas de control de constitucionalidad y sobre todo los nuevos temas de control de convencionalidad, y cómo eso armoniza y como decía Gabriela, cómo se podrían complementar, sobre todo en sistemas que tienen alguna particularidad, como el uruguayo, que es un sistema concentrado. Entonces, bueno, un poco cómo se recepciona ese control de convencionalidad, y creo que es muy bueno también conocer la experiencia comparada de los países de la región que fue expuesta, y compartir también los avances y los retrocesos que hubieron y que seguirán habiendo en nuestros ordenamientos. Así que agradezco una vez más por la invitación, quedo por supuesto a las órdenes de cualquier otra pregunta. Luego ahora también pongo mi correo, y bueno, les envío un saludo desde Uruguay. Excelente, Paula, buenísimo. Connie.
Sí, no, también me sumo a los agradecimientos, ha sido una jornada muy enriquecedora. Yo solo quería finalizar mencionando que el control de convencionalidad creo que es una de las doctrinas más transformadoras para el derecho público en general en los últimos años en América Latina, porque nos permite cuestionar incluso la visión de estancos separados entre el derecho internacional y el derecho público. El control de convencionalidad es una vía de diálogo entre el derecho público entendido como derecho constitucional y el derecho internacional, y nos permite empezar a avanzar hacia una idea de derecho público que integre estas dos dimensiones. Y eso es profundamente transformador y implica desafíos para todos los operadores de justicia y para todas las personas que están formando en derecho, de tener una visión del derecho distinta, más amplia. Entonces, claro, los desafíos no son solo jurisdiccionales, sino que también se amplían a la misma visión del derecho con la que estamos formados. Así que es un tema muy interesante, que tiene múltiples aristas, y yo a todas las personas que les interese también les invito a seguir investigándolo, porque necesitamos muchas voces que sigan viendo este tema. Y nuevamente muy agradecida, y a disposición también, dejé mi correo ahí en el chat para que también me puedan escribir si alguien tiene más preguntas. Excelente, Connie. Muchas gracias. ¿Aníbal? Sí, bueno, Gaby, muchas gracias, y agradecer y felicitar a mis colegas que han participado hoy día en este panel, a Constanza, a Paula, que ha sido un gusto conocerlas, a María Laura, ya tenía el placer de conocerla, y bueno, veo por el chat que hay mucho interés, también está mi correo, algún material tengo sobre el tema del control de convencionalidad que ciertamente lo podemos compartir con el mayor de los gustos. Creo que es un tema muy retador, muy enriquecedor, ¿no? Yo creo que partiendo del control difuso constitucional y teniendo sus características básicas, es imprescindible analizar el control de convencionalidad sobre esa base. Claro, la Corte ha hecho una interpretación extensiva de la facultad y empleándola hacia todos los operadores del Estado, hacia todas las autoridades, y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque podemos generar interpretaciones dispares de una misma norma de la Convención, sobre todo cuando no hay jurisprudencia detrás que la aclare. Hay una pregunta que es importante, dice, si puede una autoridad administrativa deponer una ley del Estado en vía de control de convencionalidad. Bueno, yo diría que en principio no, porque eso está reservado a los jueces, algún tipo de jerarquía y de compartimiento de competencias tendría que haber, pero si llegamos el tema al extremo, podría hacerlo. Eventualmente cualquier autoridad administrativa invocando el control de convencionalidad podría dejar sin efecto cualquier ley. En principio habría que establecer una sistematización siempre en pro de los derechos fundamentales, pero que tenga cierto orden a fin de que el sistema no termine convirtiéndose en peor que la enfermedad, ¿no? Si hay sobre control difuso y sobre control concentrado reglas y criterios para buscar lo que a mí tanto me interesa, que es la interpretación de la Constitución, con mayor razón tendríamos que hacerlo respecto de un derivado de esta, que es el control de convencionalidad, que no es otra cosa que la aplicación de la interpretación, porque solamente quería agregar una palabra. Muchas veces cuando se habla de control difuso uno ve el resultado, ¿no? Inaplicar una ley. Hay que inaplicar la ley, o se puede inaplicar la ley, se deja de costado y se resuelve. Pero no se ve cuál es el trabajo intelectual previo a la inaplicación de la ley, que es la interpretación de la Constitución. Es decir, yo para poder establecer que una ley es inconstitucional, obligatoriamente tengo que tener un parámetro de interpretación constitucional sobre la cual la va a contrastar. Lo mismo pasa con el control de convencionalidad. Yo para establecer que un acto es inconvencional, o que un acto debe ser declarado nulo o inexistente por ser inconvencional, tengo necesariamente que tener un parámetro mayor, que es mi interpretación de la convención. Y ahí el peligro que podría haber es que haya muchas interpretaciones muy disímiles de un mismo postulado de la convención. Es un tema todavía por desarrollarse, ciertamente muy rico y muy retador, pero con un gran futuro. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Muchas gracias, Aníbal, muchas gracias. Laura, el cierre está a tu cargo. Bueno, gracias, Gaby. No, me voy a salir del rol de panelista, me voy a poner en el rol institucional, así que en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo les quiero agradecer profundamente por la participación, por su generosidad, por el tiempo. Sabemos que si bien la virtualidad nos permite acercarnos, también es cierto que tendemos a sobrecargarnos, así que hayan dedicado 2 horas en su agenda, que estoy segura que es cargadísima, nosotros lo valoramos
muchísimo, así que nada más que palabras de agradecimiento, y no los voy a aburrir más con interpretaciones y demás temas, aunque me han dejado varios temas ahí que me encantaría seguir profundizando, así que, como dice Gaby, seguramente habrá alguna excusa, buscaremos para volver a convocarlos. Así que muchísimas gracias, y bueno, Gaby, como siempre, también muchas gracias. Perfecto, Laura. Bueno, damos por finalizada esta jornada. Le aviso a los profesores invitados que le vamos a mandar por mail el certificado correspondiente. Así que tendrán constancia que estuvieron en la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza. Bueno, un placer verlos, queridos amigos, y con el resto de los colegas seguimos en contacto en la carrera, en el curso de litigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cintia, y todo el equipo de la Secretaría de Extensión por todo el apoyo para esta actividad. Ha sido un gusto y seguiremos entonces en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Connie. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Gracias, Laura, Cintia. Gracias, Nacho, un gusto verte.